Bienvenido a este estudio histórico sobre el pentecostalismo, un movimiento cristiano que ha marcado la historia y la actualidad de la Iglesia y del mundo. En este estudio histórico, vamos a explorar las principales características, desafíos y oportunidades del pentecostalismo. Vamos a conocer su origen, desarrollo y ramificaciones en el mundo. Vamos a ilustrar su realidad y su vivencia con posibles relatos que nos acerquen a las experiencias de los pentecostales en diferentes contextos y épocas. Este estudio histórico está basado en los estudios y relatos que hemos generado con la ayuda de varios estudios históricos no denominacional, que nos ha proporcionado información, recursos y consejos sobre este tema. Esperamos que disfrutes y aprendas con este estudio histórico sobre el pentecostalismo. Si tienes alguna pregunta o sugerencia sobre este tema, no dudes en hacérnosla saber. Estamos aquí para estudiar contigo. Autor y editor: Edgar Méndez. Conferencista, predicador, no denominacional, escudriñador, de las escrituras y contextos históricos de las religiones. Introducción. El pentecostalismo es uno de los movimientos cristianos más dinámicos y diversos del mundo. Según algunas estimaciones, hay más de 600 millones de pentecostales en el mundo, que representan el 26% de todos los cristianos y el 8% de la población mundial. El pentecostalismo se caracteriza por su énfasis en la experiencia personal con Dios a través del Espíritu Santo, que se manifiesta por medio de dones sobrenaturales, como hablar en lenguas, profetizar, sanar y liberar. El origen del pentecostalismo se remonta al movimiento de santidad wesleyano del siglo XIX, que buscaba una vida cristiana más pura y consagrada. El pentecostalismo moderno surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos, con el avivamiento de la calle Suse, dirigido por el pastor afroamericano William J. Seymour, quien es considerado el fundador de la Iglesia Pentecostal. El avivamiento de la calle Suse se caracterizó por la presencia del Espíritu Santo, las manifestaciones carismáticas, la diversidad racias y la evangelización mundial. El pentecostalismo se expandió rápidamente por América Latina, África y Asia, donde encontró una respuesta favorable entre los sectores populares y marginados, que buscaban una esperanza y una liberación integral. El pentecostalismo también se ha diversificado en varias ramas o corrientes, como el pentecostalismo histórico clásico, el pentecostalismo unicitario, el movimiento carismático o neopentecostalismo y la renovación carismática católica. En este estudio Historia sobre el pentecostalismo, vamos a explorar sus principales características, desafíos y oportunidades. También vamos a ilustrar su desarrollo histórico y teológico con posibles relatos que nos acerquen a la realidad y la vivencia de los pentecostales en diferentes contextos y épocas. Esperamos que este estudio histórico nos ayude a comprender mejor el fenómeno del pentecostalismo y a dialogar con respeto y aprecio con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Aquí tienes un breve resumen de la historia de la Iglesia Pentecostal, su desarrollo y la base en que fue fundada. La Iglesia Pentecostal es parte del movimiento evangélico que enfatiza la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, que se manifiesta por el don de lenguas o la capacidad de hablar idiomas desconocidos. El origen del pentecostalismo se remonta al movimiento de santidad wesleyano del siglo XIX, que buscaba una vida cristiana más pura y consagrada. El pentecostalismo moderno surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos, con el avivamiento de la calle Suse, dirigido por el pastor afroamericano William J. Seymour, quien es considerado el fundador de la Iglesia Pentecostal. El avivamiento de la calle Suse se caracterizó por la presencia del Espíritu Santo, las manifestaciones carismáticas, la diversidad racias y la evangelización mundial. El pentecostalismo se expandió rápidamente por América Latina, África y Asia, donde encontró una respuesta favorable entre los sectores populares y marginados, que buscaban una esperanza y una liberación integral. El pentecostalismo se ha diversificado en varias ramas o corrientes, como el pentecostalismo histórico clásico, el pentecostalismo unicitario, el movimiento carismático o neopentecostalismo y la renovación carismática católica. El pentecostalismo se basa en la Biblia como la única regla de fe y práctica, y en la experiencia personal con Dios a través del Espíritu Santo. Espero que esta información te sea útil. 1. La Iglesia Pentecostal es parte del movimiento evangélico que enfatiza la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, que se manifiesta por el don de lenguas o la capacidad de hablar idiomas desconocidos. Historia sobre la Iglesia Pentecostal y su doctrina. Aquí tienes un posible relato que puedes usar como información y estudio para los creyentes y no creyentes.
La historia de Pedro y Ana. Pedro y Ana eran dos jóvenes que vivían en una pequeña ciudad de México. Ambos habían crecido en familias católicas, pero sentían que les faltaba algo en su vida espiritual. Un día, escucharon hablar de una iglesia pentecostal que se reunía en una casa cercana. Les llamó la atención que esa iglesia predicaba sobre el bautismo en el Espíritu Santo, un don especial que les permitía hablar en lenguas desconocidas. Decidieron ir a visitar esa iglesia un domingo por la mañana. Al llegar, se sorprendieron al ver que la gente cantaba con mucha alegría y fervor. Algunos levantaban las manos, otros saltaban y otros lloraban. El pastor les dio la bienvenida y les explicó que estaban celebrando la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Les dijo que el Espíritu Santo era el mismo que había descendido sobre los apóstoles el día de Pentecostés, cuando hablaron en lenguas de fuego. Pedro y Ana se sintieron intrigados por lo que escuchaban. El pastor les invitó a pasar al frente y a recibir la oración por el bautismo en el Espíritu Santo. Les aseguró que era un regalo gratuito de Dios, que les daría poder para testificar de Jesús y para vivir una vida santa. Pedro y Ana aceptaron el reto y se acercaron al altar. El pastor y algunos miembros de la iglesia pusieron sus manos sobre ellos y comenzaron a orar en lenguas. Pedro y Ana no entendían lo que decían, pero sentían una paz y una alegría inexplicables. De repente, sintieron como si una fuerza los empujara a abrir la boca y a pronunciar palabras que no conocían. Era como si hablaran otro idioma, pero no sabían cuál. Se dieron cuenta de que estaban hablando en lenguas, como el pastor les había dicho. Se sintieron llenos del Espíritu Santo y empezaron a alabar a Dios con todo su corazón. Ese día cambió sus vidas para siempre. Pedro y Ana se convirtieron en miembros de la iglesia pentecostal y se dedicaron a estudiar la Biblia y a compartir el Evangelio con sus amigos y familiares. Descubrieron que el bautismo en el Espíritu Santo era solo el principio de una aventura espiritual, que les llevaría a conocer más a Dios y a experimentar más de su poder. También aprendieron que el don de lenguas era uno de los muchos dones espirituales que el Espíritu Santo reparte a cada uno según su voluntad. Pedro y Ana se sintieron felices de pertenecer a la familia pentecostal, parte del movimiento evangélico que enfatiza la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Espero que te haya gustado esta historia. Si quieres saber más sobre la iglesia pentecostal, su historia, su desarrollo y su base bíblica, puedes consultar los siguientes temas. La iglesia pentecostal, origen, doctrina e influencia. El bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué es y cómo se recibe? El movimiento pentecostal, características, diversidad e impacto. Los dones del Espíritu Santo, ¿qué son y para qué sirven? 2. El origen del pentecostalismo se remonta al movimiento de santidad wesleyano del siglo XIX, que buscaba una vida cristiana más pura y consagrada. Historia sobre el origen del pentecostalismo y el movimiento de santidad wesleyano. Aquí tienes un posible relato que puedes usar como información y estudio para los creyentes y no creyentes. La historia de Carlos y Elena. Carlos y Elena eran dos jóvenes que vivían en Inglaterra, a finales del siglo XIX. Ambos habían sido miembros de la Iglesia Metodista, fundada por John Wesley, un predicador que enfatizaba la necesidad de la santidad y la gracia de Dios. Sin embargo, Carlos y Elena se sentían insatisfechos con la Iglesia Metodista, que les parecía fría y formal. Ellos anhelaban una vida cristiana más pura y consagrada, que les diera más poder y gozo. Un día, leyeron en una revista sobre un movimiento que estaba surgiendo en Estados Unidos, llamado el Movimiento de Santidad Wesleyano. Este movimiento era una corriente dentro del metodismo, que buscaba recuperar la doctrina de la entera santificación, o la limpieza del corazón por el Espíritu Santo. Este movimiento también enseñaba que había una segunda bendición o crisis de fe, después de la conversión, que llevaba al creyente a una vida de perfección cristiana. Carlos y Elena se sintieron atraídos por lo que leyeron. Decidieron viajar a Estados Unidos para conocer más sobre ese movimiento. Al llegar, se pusieron en contacto con algunos líderes del movimiento de santidad wesleyano, como Poebe Palmer, Charles Finney y Asa Mehan. Ellos les explicaron las bases bíblicas y teológicas de su doctrina, y les invitaron a participar en sus reuniones y campañas.
Carlos y Elena se impresionaron al ver el fervor y la devoción de los seguidores del movimiento de santidad wesleyano. Vieron cómo la gente buscaba con intensidad la presencia de Dios, se arrepentía de sus pecados, se consagraba a su servicio y experimentaba el bautismo de fuego. Escucharon testimonios de personas que habían sido santificadas por el Espíritu Santo, que habían recibido dones espirituales y que habían sido sanadas o liberadas por el poder de Dios. Sintieron como el amor de Dios los llenaba y los impulsaba a seguirlo con todo su corazón. Carlos y Elena no dudaron en entregarse a Dios completamente. Se acercaron al frente y pidieron oración para recibir la entera santificación. Los líderes del movimiento de santidad wesleyano oraron por ellos y les impusieron las manos. Carlos y Elena sintieron como si una luz divina los iluminara y los purificara. Comenzaron a alabar a Dios con gran alegría y paz. Se sintieron llenos del Espíritu Santo y empezaron a vivir una vida de santidad. Ese día cambió sus vidas para siempre. Carlos y Elena se convirtieron en parte del movimiento de santidad wesleyano, que fue el origen del pentecostalismo. Se unieron a la Iglesia Metodista Santidad, una denominación que se separó del metodismo oficial por sus diferencias doctrinales. También sintieron el llamado a ser misioneros en África, donde llevaron el mensaje de la santidad a miles de personas. Espero que te haya gustado esta historia. Si quieres saber más sobre el pentecostalismo moderno, su historia, su desarrollo y su base bíblica, puedes consultar los siguientes temas. El pentecostalismo, origen, doctrina e influencia. El movimiento de santidad wesleyano, ¿qué fue y qué significó? John Wesley, biografía, pensamiento y legado. La Iglesia Metodista Santidad, historia, creencias y organización. 3. El pentecostalismo moderno surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos, con el avivamiento de la calle Suse, dirigido por el pastor afroamericano William J. Seymour, quien es considerado el fundador de la Iglesia Pentecostal. Historia sobre el pentecostalismo moderno y el avivamiento de la calle Suse. Aquí tienes un posible relato que puedes usar como información y estudio para los creyentes y no creyentes. La historia de José y María. José y María eran dos inmigrantes mexicanos que vivían en Los Ángeles, California, a principios del siglo XX. Ambos habían sido criados en la fe católica, pero se sentían insatisfechos con la religión tradicional. Un día, escucharon hablar de una reunión especial que se estaba realizando en un viejo edificio de la calle Suse. Les dijeron que allí se predicaba el Evangelio puro y se experimentaba el poder de Dios. Decidieron ir a ver de qué se trataba esa reunión. Al llegar, se encontraron con una multitud de personas de diferentes razas, clases y nacionalidades. Todos estaban unidos por el amor de Cristo y el fuego del Espíritu Santo. El líder de la reunión era un hombre negro llamado William J. Seymour, quien era considerado el fundador de la Iglesia Pentecostal. José y María se sorprendieron al ver y escuchar las cosas maravillosas que sucedían en ese lugar. Vieron cómo la gente se sanaba de enfermedades, se liberaba de vicios, se reconciliaba con sus enemigos y se bautizaba en el Espíritu Santo. Escucharon cómo la gente hablaba en lenguas extrañas, profetizaba, interpretaba sueños y visiones y cantaba himnos celestiales. Sintieron como el amor de Dios los envolvía y los llenaba de paz y gozo. José y María no pudieron resistirse al llamado de Dios. Se acercaron al frente y entregaron sus vidas a Jesús. Recibieron el perdón de sus pecados y la salvación eterna. Luego, fueron bautizados en agua y en el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas como el Espíritu les daba a expresar. Se sintieron renovados y transformados por el poder de Dios. Ese día cambió sus vidas para siempre. José y María se convirtieron en miembros de la Iglesia Pentecostal y se dedicaron a difundir el mensaje del avivamiento de la calle Suse. Contaron a sus amigos, familiares y vecinos las maravillas que Dios había hecho en ellos. Invitaron a muchos a conocer a Jesús y a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. También apoyaron las misiones que se enviaban desde la calle Suse a todo el mundo. José y María fueron testigos del nacimiento del pentecostalismo moderno, un movimiento evangélico que surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos, con el avivamiento de la calle Suse,
dirigido por el pastor afroamericano William J. Seymour, quien es considerado el fundador de la Iglesia Pentecostal. Espero que te haya gustado esta historia. Si quieres saber más sobre el pentecostalismo moderno, su historia, su desarrollo y su base bíblica, puedes consultar los siguientes temas. El pentecostalismo, origen, doctrina e influencia. El avivamiento de la calle Suse, ¿qué fue y qué significó? William J. Seymour, biografía, pensamiento y legado. El movimiento pentecostal, características, diversidad e impacto. 4. El avivamiento de la calle Suse se caracterizó por la presencia del Espíritu Santo, las manifestaciones carismáticas, la diversidad racias y la evangelización mundial. Historia sobre el avivamiento de la calle Suse y sus características. Aquí tienes un posible relato que puedes usar como información y estudio para los creyentes y no creyentes. La historia de Juan y Sara. Juan y Sara eran dos jóvenes que vivían en Nueva York, a principios del siglo XX. Ambos habían sido educados en la iglesia presbiteriana, pero se sentían aburridos y vacíos con la religión formal. Un día, leyeron en un periódico sobre un avivamiento que estaba ocurriendo en Los Ángeles, en un lugar llamado la calle Suse. Les llamó la atención que ese avivamiento se caracterizaba por la presencia del Espíritu Santo, las manifestaciones carismáticas, la diversidad racias y la evangelización mundial. Decidieron viajar a Los Ángeles para ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Al llegar, se dirigieron al edificio de la calle Suse, donde se reunía la iglesia pentecostal. Al entrar, se quedaron asombrados al ver el ambiente que se respiraba. Había gente de todas las razas, culturas e idiomas, que adoraban a Dios con libertad y alegría. El líder del avivamiento era un hombre negro llamado William J. Seymour, quien predicaba con unción y autoridad. Juan y Sara se sintieron atraídos por lo que escuchaban y veían. Vieron cómo el Espíritu Santo se movía entre la gente, dándoles dones sobrenaturales, como hablar en lenguas, profetizar, sanar enfermos y liberar oprimidos. Escucharon testimonios de personas que habían sido transformadas por el poder de Dios, que habían dejado sus pecados y sus prejuicios y que habían recibido una nueva vida. Sintieron como el amor de Dios los tocaba y los llenaba de esperanza. Juan y Sara no quisieron perderse esa oportunidad. Se acercaron al frente y pidieron oración para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Seymour y otros hermanos oraron por ellos y les impusieron las manos. Juan y Sara sintieron como si un fuego les quemara el corazón y les saliera por la boca. Comenzaron a hablar en lenguas que no habían aprendido, como el Espíritu les daba a expresar. Se sintieron inundados del Espíritu Santo y empezaron a glorificar a Dios con todo su ser. Ese día cambió sus vidas para siempre. Juan y Sara se convirtieron en parte del avivamiento de la calle Suse, que se caracterizó por la presencia del Espíritu Santo, las manifestaciones carismáticas, la diversidad racias y la evangelización mundial. Se unieron a la iglesia pentecostal y se comprometieron a servir a Dios con todo lo que tenían. También sintieron el llamado a ir a las naciones a predicar el Evangelio con señales y prodigios. Se prepararon para ser enviados como misioneros a China, donde llevaron el mensaje del avivamiento a miles de personas. Espero que te haya gustado esta historia. Si quieres saber más sobre el avivamiento de la calle Suse, su historia, su desarrollo y su base bíblica, puedes consultar los siguientes temas. El avivamiento de la calle Suse, ¿qué fue y qué significó? William J. Seymour, biografía, pensamiento y legado. El movimiento pentecostal, características, diversidad e impacto. 5. El pentecostalismo se expandió rápidamente por América Latina, África y Asia, donde encontró una respuesta favorable entre los sectores populares y marginados, que buscaban una esperanza y una liberación integral. Historia sobre el pentecostalismo y su expansión por América Latina, África y Asia. Aquí tienes un posible relato que puedes usar como información y estudio para los creyentes y no creyentes. La historia de Luis y Rosa. Luis y Rosa eran dos hermanos que vivían en Colombia, a mediados del siglo XX. Ambos habían sido criados en la Iglesia Católica, pero se sentían oprimidos y desesperados por la pobreza, la violencia y la corrupción que azotaban su país. Un día,
escucharon hablar de una iglesia pentecostal que se reunía en un barrio humilde de su ciudad. Les dijeron que esa iglesia predicaba sobre el amor de Dios, el poder del Espíritu Santo y la esperanza de un mundo mejor. Decidieron ir a visitar esa iglesia un domingo por la noche. Al llegar, se sorprendieron al ver que la iglesia era una simple carpa de lona, donde se congregaban cientos de personas de todas las edades y condiciones. El pastor era un hombre sencillo y humilde, que había sido misionero en África y Asia. Él les dio la bienvenida y les explicó que estaban celebrando el aniversario de la iglesia pentecostal, que se había expandido rápidamente por América Latina, África y Asia, donde había encontrado una respuesta favorable entre los sectores populares y marginados, que buscaban una esperanza y una liberación integral. Luis y Rosa se sintieron conmovidos por lo que escuchaban. El pastor les contó cómo el pentecostalismo había llegado a Colombia desde Estados Unidos, a través de misioneros que habían sido tocados por el avivamiento de la calle Suse. Les dijo cómo el pentecostalismo había crecido en medio de las dificultades y los desafíos, ofreciendo un mensaje de salvación, sanidad y liberación a los pobres, los enfermos y los oprimidos. Les mostró cómo el pentecostalismo había trascendido las fronteras culturales y geográficas, llevando el evangelio a los pueblos más remotos y diversos del mundo. Luis y Rosa se sintieron atraídos por lo que veían y sentían. Vieron cómo la gente alababa a Dios con entusiasmo y pasión. Algunos cantaban, otros bailaban, otros oraban en lenguas. El pastor les invitó a pasar al frente y a recibir la oración por el bautismo en el Espíritu Santo. Les aseguró que era un don gratuito de Dios, que les daría fuerza para vencer sus problemas y para ser testigos de su amor. Luis y Rosa aceptaron el reto y se acercaron al altar. El pastor y algunos miembros de la iglesia pusieron sus manos sobre ellos y comenzaron a orar en lenguas. Luis y Rosa no entendían lo que decían, pero sentían una alegría y una paz indescriptibles. De repente, sintieron como si una corriente eléctrica les recorriera el cuerpo y les saliera por la boca. Era como si hablaran otro idioma, pero no sabían cuál. Se dieron cuenta de que estaban hablando en lenguas, como el pastor les había dicho. Se sintieron llenos del Espíritu Santo y empezaron a alabar a Dios con todo su corazón. Ese día cambió sus vidas para siempre. Luis y Rosa se convirtieron en miembros de la iglesia pentecostal y se dedicaron a estudiar la Biblia y a compartir el Evangelio con sus amigos y familiares. Descubrieron que el bautismo en el Espíritu Santo era solo el principio de una aventura espiritual, que les llevaría a conocer más a Dios y a experimentar más de su poder. También aprendieron que el pentecostalismo era parte de un movimiento mundial, que tenía como visión alcanzar a todas las naciones con el mensaje de Cristo. Espero que te haya gustado esta historia. Si quieres saber más sobre el pentecostalismo, su historia, su desarrollo y su base bíblica, puedes consultar los siguientes temas. El pentecostalismo, origen, doctrina e influencia. El movimiento pentecostal, características, diversidad e impacto. El pentecostalismo en América Latina, historia, desafíos y oportunidades. El pentecostalismo en África y Asia, testimonios, retos y perspectivas. 6. El pentecostalismo se ha diversificado en varias ramas o corrientes, como el pentecostalismo histórico clásico, el pentecostalismo unicitario, el movimiento carismático neopentecostalismo y la renovación carismática católica. Historia sobre el pentecostalismo y sus ramas o corrientes. Aquí tienes un posible relato que puedes usar como información y estudio para los creyentes y no creyentes. La historia de Pablo y Laura. Pablo y Laura eran dos estudiantes universitarios que vivían en España, a principios del siglo XXI. Ambos habían sido criados en familias católicas, pero se sentían curiosos e interesados por otras expresiones de la fe cristiana. Un día, decidieron hacer un trabajo de investigación sobre el pentecostalismo, un movimiento protestante que se había diversificado en varias ramas o corrientes, como el pentecostalismo histórico clásico, el pentecostalismo unicitario, el movimiento carismático o neopentecostalismo y la renovación carismática católica. Para hacer su trabajo, Pablo y Laura buscaron información en Internet, libros y revistas. También entrevistaron a diferentes líderes y miembros de iglesias pentecostales de su ciudad. Así, aprendieron las principales características,
diferencias y similitudes de cada rama o corriente del pentecostalismo. El pentecostalismo histórico clásico fue la primera expresión del pentecostalismo, que surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos, con el avivamiento de la calle Suse. Se caracteriza por enfatizar la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, que se manifiesta por el don de lenguas o la capacidad de hablar idiomas desconocidos. Algunas de las denominaciones más representativas de esta rama son las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios en Cristo y la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. El pentecostalismo unicitario es una rama del pentecostalismo que se separó del pentecostalismo histórico por su rechazo a la doctrina de la Trinidad. Sostiene que Dios es uno solo, que se ha manifestado de diferentes formas a lo largo de la historia, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. También cree que el bautismo debe hacerse en el nombre de Jesús solamente, y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunas de las denominaciones más representativas de esta rama son la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y la Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús. El movimiento carismático neopentecostalismo es una rama del pentecostalismo que surgió a mediados del siglo XX en Estados Unidos, con el avivamiento carismático. Se caracteriza por incorporar elementos del pentecostalismo histórico, como el bautismo en el Espíritu Santo y los dones espirituales, pero también por introducir nuevas prácticas y enseñanzas, como la prosperidad, la guerra espiritual, la sanidad interior y la unción apostólica. Algunas de las denominaciones más representativas de esta rama son la Iglesia Universal del Reino de Dios, la Iglesia Lakewood y la Iglesia Hillsong. La Renovación Carismática Católica es una rama del pentecostalismo que se desarrolló dentro de la Iglesia Católica a partir de los años 60. Se caracteriza por adoptar algunos aspectos del pentecostalismo histórico y del movimiento carismático, como el bautismo en el Espíritu Santo, los dones espirituales y la alabanza espontánea, pero sin abandonar su identidad católica ni su comunión con el Papa. Algunas de las organizaciones más representativas de esta rama son el Camino Neocatecumenal, los Focolares y los Legionarios de Cristo. Pablo y Laura quedaron fascinados con lo que descubrieron sobre el pentecostalismo y sus ramas o corrientes. Hicieron un trabajo excelente, que les valió una buena calificación. También decidieron visitar algunas iglesias pentecostales para conocerlas mejor y comparar sus experiencias. Así, ampliaron su visión del cristianismo y su relación con Dios. Espero que te haya gustado esta historia. Si quieres saber más sobre el pentecostalismo, sus ramas o corrientes, su historia, su desarrollo y su base bíblica, puedes consultar los siguientes temas. El pentecostalismo, origen, doctrina e influencia. El pentecostalismo histórico o clásico, características, denominaciones y desafíos. El pentecostalismo unicitario, características, denominaciones y controversias. El movimiento carismático o neopentecostalismo, características, denominaciones y críticas. La renovación carismática católica, características, organizaciones y aportes. 7. El pentecostalismo se basa en la Biblia como la única regla de fe y práctica, y en la experiencia personal con Dios a través del Espíritu Santo. Superíndice 1. Aquí tienes una posible historia sobre el pentecostalismo y su base bíblica y experiencial. La historia de Ana y Pedro. Ana y Pedro eran dos esposos que vivían en Argentina, a finales del siglo XX. Ambos habían sido ateos desde su juventud, pero se sentían vacíos y sin sentido en su vida. Un día, recibieron una invitación de unos vecinos para asistir a una iglesia pentecostal que se reunía en un local cercano. Les dijeron que esa iglesia se basaba en la Biblia como la única regla de fe y práctica, y en la experiencia personal con Dios a través del Espíritu Santo. Decidieron ir a ver qué era lo que ofrecía esa iglesia. Al llegar, se sorprendieron al ver que la iglesia era un lugar sencillo pero acogedor, donde se congregaban personas de diferentes edades y condiciones sociales. El pastor era un hombre amable y sincero, que había sido un ex-drogadicto y delincuente. Él les dio la bienvenida y les explicó que estaban celebrando el amor de Dios, que les había salvado y transformado por medio de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo. Ana y Pedro se sintieron intrigados por lo que escuchaban. El pastor les contó cómo el pentecostalismo era un movimiento cristiano que se originó a principios del siglo XX en Estados Unidos, con el avivamiento de la calle Suse.
Les dijo cómo el pentecostalismo se fundamentaba en la Biblia como la palabra inspirada e infalible de Dios, que revelaba su plan de salvación para la humanidad. Les mostró cómo el pentecostalismo enfatizaba la experiencia personal con Dios a través del Espíritu Santo, que les daba poder para vivir una vida santa y para ser testigos de su gracia. Ana y Pedro se sintieron atraídos por lo que veían y sentían. Vieron cómo la gente alababa a Dios con alegría y pasión. Algunos cantaban, otros oraban, otros daban testimonios. El pastor les invitó a pasar al frente y a recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Les aseguró que era el mejor regalo que podían recibir, que les daría perdón, paz y vida eterna. Ana y Pedro aceptaron el reto y se acercaron al altar. El pastor y algunos miembros de la iglesia oraron por ellos y les abrazaron. Ana y Pedro no entendían muy bien lo que pasaba, pero sentían una emoción y una seguridad indescriptibles. De repente, sintieron como si una brisa suave les acariciara el rostro y les llenara el corazón. Era como si escucharan una voz dulce que les decía, «Te amo, hijo mío». Se dieron cuenta de que estaban experimentando el amor de Dios a través del Espíritu Santo, como el pastor les había dicho. Se sintieron llenos del Espíritu Santo y empezaron a llorar de felicidad. Ese día cambió sus vidas para siempre. Ana y Pedro se convirtieron en miembros de la Iglesia Pentecostal y se dedicaron a estudiar la Biblia y a crecer en su relación con Dios. Descubrieron que el pentecostalismo se basaba en la Biblia como la única regla de fe y práctica, y en la experiencia personal con Dios a través del Espíritu Santo. Espero que te haya gustado esta historia. Si quieres saber más sobre el pentecostalismo, su historia, su desarrollo y su base bíblica, puedes consultar los siguientes temas. El pentecostalismo, origen, doctrina e influencia. La Biblia, inspiración, autoridad e interpretación. El Espíritu Santo, persona, obra y dones. Aquí tienes un cuestionario de la historia del pentecostalismo, basado en los estudios y relatos que hemos generado sobre este tema. Para responder a las preguntas, puedes buscar en los temas que te he proporcionado o en otras fuentes confiables. 1. ¿Qué evento se considera el inicio del pentecostalismo moderno en Estados Unidos? A. El avivamiento de la calle Suse, dirigido por William J. Seymour. B. El avivamiento de Gales, dirigido por Evan Roberts. C. El avivamiento de Canary, dirigido por Barton W. Stone. D. El avivamiento de Northampton, dirigido por Jonathan Edwards. Respuesta correcta, A. 2. ¿Qué doctrina se destaca como la principal diferencia entre el pentecostalismo histórico o clásico y el pentecostalismo unicitario? A. La doctrina de la Trinidad. B. La doctrina de la justificación. C. La doctrina de la predestinación. D. La doctrina de la escatología. Respuesta correcta, A. 3. ¿Qué práctica se introdujo como una novedad en el movimiento carismático o neopentecostalismo, que no era común en el pentecostalismo histórico clásico? A. El hablar en lenguas. B. El caer en el Espíritu. C. El bautismo en agua. D. El imponer las manos. Respuesta correcta, B. 4. ¿Qué organización se menciona como un ejemplo de la renovación carismática católica, que adoptó algunos aspectos del pentecostalismo dentro de la Iglesia Católica? A. Los Legionarios de Cristo. B. Los Testigos de Jehová. C. Los Mormones. D. Los Adventistas del Séptimo Día. Respuesta correcta, A. 5. ¿Qué continente se destaca como el más receptivo al pentecostalismo, donde ha crecido más rápidamente y ha tenido más impacto social y político? A. América Latina. B. África. C. Asia. D. Europa. Respuesta correcta, B. Espero que te haya gustado este cuestionario. Si quieres saber más sobre el pentecostalismo, su historia, su desarrollo y su base bíblica, puedes consultar los siguientes temas. El pentecostalismo, origen, doctrina e influencia. El avivamiento de la calle Suse, ¿qué fue y qué significó? El movimiento pentecostal, características, diversidad e impacto.
Las ramas o corrientes del pentecostalismo, diferencias y similitudes. 6. ¿Qué nombre se le dio al movimiento que surgió dentro de las iglesias protestantes históricas, que adoptaron algunos elementos del pentecostalismo, como el bautismo en el Espíritu Santo y los dones espirituales, pero sin separarse de sus denominaciones de origen? A. El movimiento ecuménico. B. El movimiento carismático. C. El movimiento social. D. El movimiento reformado. Respuesta correcta, B. 7. ¿Qué líder pentecostal fue el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, una de las denominaciones más influyentes y polémicas del movimiento carismático o neopentecostalismo, que se caracteriza por su énfasis en la prosperidad, la guerra espiritual y la teología del pacto? A. Edir Macedo. B. Benny Hinn. C. David John Cho. D. Reinhard Bonnke. Respuesta correcta, A. 8. ¿Qué país se considera la cuna del pentecostalismo en América Latina, donde llegaron los primeros misioneros pentecostales desde Estados Unidos y donde se fundaron las primeras iglesias pentecostales autóctonas, como la Iglesia Evangélica Pentecostal y la Iglesia Metodista Pentecostal? A. Brasil. B. México. C. Chile. D. Colombia. Respuesta correcta, C. 9. ¿Qué país se considera el centro del pentecostalismo en África, donde se ha desarrollado una gran variedad de iglesias pentecostales independientes, como la Iglesia de Pentecostés, la Iglesia Cristiana Internacional y la Iglesia Apostólica de Ghana? A. Nigeria. B. Kenia. C. Sudáfrica. D. Ghana. Respuesta correcta, D. 10. ¿Qué país se considera el líder del pentecostalismo en Asia, donde se encuentra la iglesia cristiana más grande del mundo, la Iglesia del Evangelio Pleno de Yoido, fundada por el pastor pentecostal David John Cho, que tiene más de 800.000 miembros? A. China. B. India. C. Corea del Sur. D. Filipinas. Respuesta correcta, C. Espero que te haya gustado este cuestionario. Si quieres saber más sobre el pentecostalismo, su historia, su desarrollo y su base bíblica, puedes consultar los siguientes temas. El pentecostalismo, origen, doctrina e influencia. El avivamiento de la calle Suse, ¿qué fue y qué significó? El movimiento pentecostal, características, diversidad e impacto. Las ramas o corrientes del pentecostalismo, diferencias y similitudes. Aquí tienes 3 consejos para los estudiantes de este tema. Estudia el pentecostalismo con una actitud de respeto y aprecio, reconociendo su valor histórico, teológico y espiritual, así como sus desafíos y oportunidades. Compara el pentecostalismo con otras expresiones de la fe cristiana, buscando puntos de encuentro y de diálogo, sin caer en el prejuicio o la crítica superficial. Aprovecha los recursos que te he proporcionado, como los enlaces, los relatos y el cuestionario, para profundizar en tu conocimiento del pentecostalismo y para evaluar tu aprendizaje. Espero que estos consejos te sean útiles. Si quieres saber más sobre el pentecostalismo, su historia, su desarrollo y su base bíblica, puedes consultar los siguientes enlaces. El pentecostalismo, origen, doctrina e influencia. El avivamiento de la calle Suse, ¿qué fue y qué significó? El movimiento pentecostal, características, diversidad e impacto. Las ramas o corrientes del pentecostalismo, diferencias y similitudes. También puedes dirigirte a estas páginas recomendadas, para cualquier otra cosa que te interese sobre este tema. 1. Breve historia del pentecostalismo, el movimiento carismático. 2. Historia del pentecostalismo, pensamiento pentecostal arminiano. 3. Iglesia Pentecostal, historia, doctrina, creencias, estructura y más. 4. Historia del pentecostalismo global, monografías.com. 5. Pentecostal, religión, origen, historia, cristianismo en línea. Hemos llegado al final de este estudio historia sobre el pentecostalismo, un movimiento cristiano que ha marcado la historia y la actualidad de la Iglesia y del mundo. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido con este material,
que hemos preparado con mucho cariño y esfuerzo. En este estudio Historia, hemos visto cómo el pentecostalismo surgió, se desarrolló y se diversificó a lo largo del tiempo y el espacio. Hemos conocido sus principales características, doctrinas y desafíos. Hemos ilustrado su realidad y su vivencia con posibles relatos que nos han acercado a las experiencias de los pentecostales en diferentes contextos y épocas. Como reflexión final, queremos invitarte a valorar el aporte del pentecostalismo al cristianismo y al mundo, reconociendo su riqueza histórica, teológica y espiritual, así como sus dificultades y oportunidades. Queremos animarte a dialogar con respeto y aprecio con los pentecostales, buscando puntos de encuentro y de colaboración, sin caer en el prejuicio o la crítica superficial. Como consejo final, queremos sugerirte que sigas profundizando en tu conocimiento del pentecostalismo y de otras expresiones de la fe cristiana, usando los recursos que te hemos proporcionado, como los enlaces, los relatos y el cuestionario, o buscando otras fuentes confiables. También queremos alentarte a crecer en tu relación con Dios, buscando su presencia, su palabra y su voluntad para tu vida. Gracias por tu atención y tu interés. Ha sido un placer conversar contigo sobre este tema. Si quieres saber más sobre el pentecostalismo, su historia, su desarrollo y su base bíblica, puedes consultar los siguientes temas. El pentecostalismo, origen, doctrina e influencia. El avivamiento de la calle Suse, ¿qué fue y qué significó? El movimiento pentecostal, características, diversidad e impacto. Las ramas o corrientes del pentecostalismo, diferencias y similitudes. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.